Muy bien. Vamos a prepararnos ahora para la palabra del Señor. Así es que, hermanos, por favor, les invito a que busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. El Evangelio de Juan es un evangelio muy práctico que nos enseña verdades muy profundas de las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y acá, en este hermoso capítulo que el Señor nos dejó por su inspiración a través del apóstol Juan, encontramos un momento muy profundo en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él ora, literalmente, esta es una oración, Él va a estar orando aquí por sus discípulos. Y Él va a estar derramando su corazón al Padre, pidiéndole algo bien particular, bien específico, que me gustaría que pudiéramos también hoy día nosotros aprovechar, analizar, ¿verdad? Y aplicar a nuestras vidas, en lo personal, también en lo congregacional, como hijos del Señor, y para cada uno de nosotros. Juan capítulo 17. Vamos a esperar que todos lleguen ahí. Juan capítulo 17. Y voy a leer, pausada y comprensivamente, del versículo 1 en adelante, ya hasta el final del capítulo. Dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo. Dos puntos, y ahí comienza la oración, ¿verdad?, de nuestro Señor. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados a la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oremos, hermano. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo que podemos apartarnos al ser expuestos en tu palabra, a tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones y no solo nos permita comprender y entender lo que tú nos quieres decir esta mañana, sino sobre todo aplicarlo a nuestras vidas. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes a entender el propósito por el que estamos acá, la misión que tenemos, que es mostrar y hacer conocido tu nombre, hacer conocida tu gloria y tu salvación hasta el último de este mundo. Pero también que podamos comprender la identidad que debemos tener en ti. Señor, te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia que no sabe a dónde va, jamás va a llegar a ninguna parte. Siempre es importante tener objetivos, propósitos a lograr y un enfoque claro de lo que Dios quiere para cada congregación. De la misma manera, cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, pidió al Padre que ellos también pudieran tener una clara visión, un claro propósito y una identidad clara con respecto al propósito que ellos iban a cumplir aquí en este mundo. El Señor Jesucristo no los dejó simplemente a la deriva. Dios tiene un propósito para ellos, así como también para nosotros. Aquí nosotros vamos a ver varios aspectos, a lo menos tres, fundamentales de lo que el Señor Jesucristo espera de cada creyente, como también de aquellos sus discípulos. Recuerdo una ilustración de un pastor que en una oportunidad estaba contando que tuvo un sueño. Y soñó que estaba tirando un carruaje bastante pesado. Estaba adelante, ¿verdad?, tirando este carruaje y estaba haciéndolo en medio de un bosque. Cada cierta distancia, este pastor caía de rodillas por el peso del carro, pero siempre mirando hacia adelante y siempre avanzando, ¿verdad?, en la misma dirección. Y así, lentamente avanzaba. Pero en un momento en el que cayó de rodillas nuevamente al piso, miró hacia atrás y sorprendido vio que habían varios hermanos de la iglesia que estaban atrás. Pero tristemente, no solo no estaban empujando, sino que peor aún, estaban sentados arriba del carruaje. Y peor aún, quejándose y alegando cuánto falta y a dónde vamos. Bueno, ojalá sea un sueño, ¿verdad? Porque todo pastor requiere que su congregación tenga claro hacia dónde va. El pastor junto con la iglesia son parte de un cuerpo que tiene una función, como ya lo vimos, ¿verdad?, hace algunos domingos atrás. El pastor y su iglesia es como un edificio que va creciendo en una dirección, ¿verdad?, edificándose mutuamente para crecer en el Señor. Cada iglesia es como una familia unida, ¿verdad?, que mantiene esta unidad y mantiene, ¿verdad?, una comunión íntima entre ellos. Cada iglesia es como un rebaño que tiene un pastor, cuyo pastor es el Señor Jesucristo, que nos guía, ¿verdad?, a buenos pastos y que nos guía a sus propósitos y nos aleja del peligro. Bueno, es fundamental que en una iglesia podamos también nosotros tener súper claro qué es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? Y sobre todas las cosas, ¿cuál es la identidad que cada uno de nosotros debe mostrar? Cuando hablamos del propósito, estamos hablando del objetivo que queremos lograr. Cuando hablamos de la misión, estoy hablando, ¿verdad?, de qué es lo que específicamente el Señor quiere que hagamos. Y cuando hablamos de la identidad, más bien es cómo quiere el Señor que lo hagamos. Vamos a hablar un poquito de eso en esta mañana. Acá en Juan capítulo 17, dentro, ¿verdad?, de lo que implicó la oración del Señor Jesucristo, podemos observar muchas cosas. Este pasaje da para predicar un sinfín de mensajes en diferentes enfoques.
Pero me gustaría enfocarme principalmente en tres aspectos que el Señor Jesucristo, a través de su vida y su testimonio, nos deja también a nosotros como ejemplo, para poder ser no solo eficaces, sino eficientes en la obra que el Señor nos encomendó. Eficaces tiene que ver con el hecho de lograr el propósito que Dios tiene, y eficiente tiene que ver con el hecho de hacerlo de la mejor manera posible. Dios no solo quiere que cumplamos su comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él también quiere que lo hagamos de la manera correcta. Y aquí, de alguna forma, el Señor, con su ejemplo, nos está mostrando lo que Él espera de cada uno de nosotros. Hoy veremos el propósito, la misión y la identidad de un cristiano genuino, de un creyente genuino en el Señor y de una iglesia madura. Ese va a ser el título del mensaje en esta mañana. 3 elementos fundamentales de una iglesia madura. Juan capítulo 17, volvamos por favor. Vamos a leer nuevamente el versículo 4 y después el versículo 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Saltemos ahora, por favor, al versículo 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por estos, los que están ahí, ¿verdad?, sus discípulos inmediatos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estamos leyendo, ¿verdad?, en este momento, palabras que escribió el apóstol Juan. Estamos, ¿verdad?, nosotros siendo beneficiados de esta promesa. Nosotros somos los que ahora hemos creído, como muchos otros creyentes a lo largo de la historia, en las palabras que el Señor Jesucristo dejó en la tierra, principalmente a través de las enseñanzas de sus discípulos. Lo que hoy en día tenemos, ¿verdad?, completo, que es el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, incluyendo el Antiguo, la Biblia, a nuestras vidas. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ahí hay un para, ¿verdad? Indica una causalidad, un propósito. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a ver entonces 3 aspectos fundamentales que deben existir en una iglesia madura. En primer lugar, es muy importante tener claro el propósito. El propósito. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué el Señor inclusive nos salvó y nos rescató de las tinieblas a su luz admirable? Hay un propósito. Propósito básicamente tiene que ver con un objetivo, una meta bien definida, una visión clara de lo que queremos lograr. Como dije al principio, una iglesia que no sabe dónde va, jamás va a llegar a ninguna parte. Según el diccionario, propósito es determinación, ánimo o intención firme de hacer o lograr algo. Eso es lo que nos dice el diccionario. Ahora, Jesucristo acá en su oración, de alguna manera está declarando que Él, esto es poco antes, ¿verdad?, de su crucifixión, esto es poco antes de la última cena, poco antes que viniera esas horas tristes, ¿verdad?, trágicas, donde fue crucificado, aunque después sabemos que 3 días después resucitó, pero esta es prácticamente sus últimas palabras aquí en la tierra, su última oración, ¿verdad?, antes de la oración allá en Getsemaní, que podemos ver registrado, ¿verdad?, en los evangelios. Y aquí el Señor Jesucristo está declarando a este punto de su ministerio, ya casi al final de su ministerio público aquí en este mundo, que Él había cumplido el propósito en esta tierra. Había cumplido el propósito que Dios le había asignado en este mundo. Eso es lo que vemos en el versículo 4, cuando declara en oración al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí el Señor Jesucristo básicamente está diciendo, he cumplido mi propósito. Fui enviado con un propósito a este mundo y a estas alturas, ¿verdad?, en este momento de mi vida,
poco antes, ¿verdad? Él sabía que iba a ser crucificado, poco antes de su muerte, él está orando al Padre y está declarando que había cumplido su propósito cuando dice: yo te he glorificado en la tierra. Uno de los propósitos que tenemos, quizás el más importante, todo hijo de Dios, es glorificar a Dios. Que Dios en todo y por todo sea glorificado en nuestra vida, exaltado, honrado, que su nombre y su gloria sean conocidos en todo el mundo. Es importante que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios con el que Dios me tiene aquí en este mundo? ¿Estoy cumpliendo el propósito de glorificar a Dios con mi vida en medio de mi escuela, de mi trabajo, de mi universidad, de mi colegio, de mi instituto, de mi barrio, de mi hogar, de mi familia? ¿Estoy realmente con mi vida cumpliendo el propósito por el que Dios me tiene en este lugar, que es glorificar al Padre? Jesucristo lo cumplió. Él nació de una mujer virgen, fue formado en este mundo como un hombre, aunque 100% Dios también, pero luego en su ministerio terrenal, cada cosa que él hizo, la hizo para cumplir un propósito específico, que era la gloria de Dios. Su misión fue glorificar al Padre, así como nuestra misión, nuestro propósito, nuestra meta es glorificar a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. No pierdas tu texto acá en Juan, capítulo 17, pero acompáñeme, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si no alcanzas a llegar ahí a la lectura, por favor simplemente pon mucha atención. 1 Corintios 10, 31 dice, lo voy a leer yo, 1 Corintios 10, 31, como también yo en todas las cosas, dice, en todas las cosas, agrado a todos. Estoy leyendo el 33, perdón. Ahora sí, el versículo 31. Ahí sí, muy bien. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, el Señor está incluyendo todo lo demás. ¿Qué dice? Hacedlo, y vuelve a insistir, todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas es que con nuestras vidas le podamos glorificar. Ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, somos templo del Espíritu Santo, que ha sido comprado por precio. Y por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos debe ser enfocado en la gloria de Dios. La misión de Cristo fue glorificar al Padre, como la nuestra es glorificar a Dios. Incluso aún en la muerte, aún en el dolor y la aflicción, siempre debemos glorificar a Dios. Mira, acompáñenme a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, aquí vemos la historia cuando Lázaro fue resucitado, ¿te acuerdas? Y cómo el mismo Señor Jesucristo permitió que su amigo muriera. Y ante el cuestionamiento, ¿verdad?, que en algún momento se le hizo: ¿por qué dejaste que Lázaro muriera, tu amigo, verdad? Si tú hubieras estado acá, sin duda que Lázaro no habría muerto, le dijeron. Pero mira cómo responde el Señor allá en Juan capítulo 11, el versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. A pesar de que finalmente él sí murió. Pero había un propósito más allá de la muerte. El propósito final no era que Lázaro muriera, es lo que está diciendo. Había algo más importante aún que vivir o que morir. Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino, ¿qué dice? Para que la gloria, dice, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Qué dice? El Señor Jesucristo se iba a glorificar en la muerte de Lázaro, a pesar de todo el dolor y todo el trauma que eso generó en su momento, que luego iba a ser transformado por la alegría y el gozo de ver, ¿verdad?, a un hombre después de 4 días muerto levantarse de la tumba. Aún el dolor, aún el sufrimiento, aún aquellas cosas que no podemos comprender en esta tierra, tienen un propósito. Son, como nos dice la Escritura, para la gloria de Dios. Ese es el propósito por el que nuestra iglesia existe. No para sentirnos más cómodos, no para estar contentos solamente, o sea, hacernos felices, no para estar entretenidos o simplemente motivados,
sino el propósito de una iglesia siempre, como el propósito para un creyente, siempre es la gloria de Dios. Como lo hemos dicho muchas veces, no se trata de nosotros, no tiene que ver con nosotros. Nosotros no somos lo más relevante ni lo más importante. Nosotros no somos lo fundamental. Lo fundamental es la gloria de Dios. Y nosotros somos parte de ese propósito. En ese sentido, y más adelante lo vamos a ver, en esa identidad nuestras vidas cobran importancia y nuestras vidas cobran valor. No porque nosotros lo valgamos, porque somos salvos por pura gracia. No por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, sino por lo que Dios es en nosotros. Ahora, en todo lo que hacemos como iglesia y en todo lo que hacemos y en todo lo que logramos, por todo debemos dar gloria al Señor. Primera de Pedro, por favor, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y estoy leyendo pasajes que probablemente conocemos. Dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Sí? Es decir, todo lo que hacemos en una iglesia, en el uso de nuestros dones, en el uso de nuestras habilidades, en el uso de nuestros talentos, en el uso de nuestras capacidades, en todo lo que hagamos, tenemos un propósito. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, también se puede traducir, ministre o sirva conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta iglesia no existe solo para nosotros, existe más bien para la gloria de Dios. Y eso es importante desde un principio, que cada uno de nosotros lo comprenda y lo asimile. Estamos acá para glorificar al Señor, especialmente en vidas transformadas como verdaderos discípulos de Jesucristo. Cuando nuestras vidas comienzan a ser transformadas, amoldadas, ¿verdad?, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas llegan a la madurez y nuestras vidas comienzan a dar fruto para la gloria del Señor. Miren lo que dice, por favor, en Juan. Volvamos al Evangelio de Juan, pero ahora el capítulo 15, por favor. Juan, capítulo 15, ya el versículo 8, que en el contexto nos habla de lo importante que es permanecer en Cristo. Como la vid, ¿verdad? Los sarmientos permanecen en la vid. Dice Juan capítulo 15, el versículo 8. Juan capítulo 15, el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un hombre, una mujer que ha sido convertido por la gracia de Jesucristo, ha nacido de nuevo y que ahora está dedicado a parecerse a Jesucristo. No solo a seguirle de lejos, sino a ser como Él, a ser transformado para cada día ser más semejante a su Señor, a su Maestro. Así es que le glorificamos a través de una vida consagrada, comprometida, entregada y transformada día a día a la imagen del Señor Jesucristo. Nuestro propósito entonces, ¿cuál es? Nuestro propósito es glorificar a Dios con todo nuestro ser. No solo con nuestras palabras, porque podemos, ¿verdad?, alabar a Dios y podemos exaltarlo con nuestra boca. Pero como dice, ¿verdad?, el libro de Santiago, a veces simplemente es de los dientes para afuera. De palabras solamente, pero no de hecho y en verdad. Debemos glorificar a Dios a través del fruto de una vida transformada y de vidas transformadas a nuestro alrededor. Cuando nuestras vidas están siendo transformadas a la imagen de Cristo y cuando nosotros, ¿verdad?, influimos para que otros también lleguen a la conversión y también lleguen a ser transformados a la imagen de Jesucristo, estamos siendo verdaderos discípulos del Señor. Porque ese es el propósito que Él encomendó a sus discípulos. Y de esa manera, al dar mucho fruto, estamos glorificando al Señor. Así que, ¿cuál es nuestro propósito como creyentes? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Glorificar a Dios. No solo estar bien, no solo estar mejor, no solo sentirnos mejor. Para muchos eso es la religión. La religión es simplemente una experiencia, ¿verdad?,
media mística, media emocional, media intelectual o media, ¿verdad? Una experiencia media especial en la cual estamos creciendo, en la cual estamos, ¿verdad? Sintiéndonos cómodos, sintiéndonos bien, como si de eso se tratara el Evangelio. No, no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Se trata de que Dios sea glorificado, y muchas veces Dios va a ser glorificado no solo cuando estemos bien, no solo cuando estemos felices o no solo cuando estemos contentos. Muchas veces Dios se va a glorificar, como por ejemplo en la vida de Job. ¿Cuándo? En el momento de la aflicción, en el momento del dolor. ¿Te recuerdas cuando Job, ¿verdad? Después de ser criticado por su mujer, cuando le dice maldice a Dios y muérete, básicamente para que acaben todos tus quebrantos? Pues él había visto, Job, la muerte de sus hijos, había visto cómo todos sus bienes se habían esfumado y aún su propia vida, su propia salud estaba ya terriblemente afligida por el dolor, la angustia, la picazón, ¿verdad? De una terrible enfermedad. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? ¿Verdad? No, tú hablas como las mujeres de este mundo, como una mujer necia, le dice a su esposa. Pero luego añade, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura, y no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Es decir, Job entendió que en todo eso que le había pasado y que estaba pasando, había un propósito. Y ese propósito no era otro que la gloria de Dios. Por eso es que muchas veces la religión nos aleja de Dios. Porque la religión se enfoca en el hombre, en lo que el hombre tiene que hacer o tener para llegar a Dios. Pero el verdadero cristianismo se enfoca en Cristo. Somos cristocéntricos y siempre vamos a estar procurando la gloria del Señor, ya sea en la vida, en la enfermedad o incluso en la muerte. Por lo tanto, hermanos, es súper importante entender esto. El propósito de Dios es muy claro, que es su gloria. La meta de Dios en el universo no es la salvación del perdido. La meta de Dios en el universo es establecer su reino y su gloria hasta el último de la tierra. Esa es la meta de Dios. Ahora, la salvación del inconverso es parte de ese propósito. Es para que personas como tú, como yo, que no merecemos llegar a la salvación, podamos ser parte del gran propósito de Dios, que es establecer su reino en el universo para su propia gloria. Así que es importante, ¿verdad?, tener claro cuál es el propósito, a dónde vamos. Esto es como cuando coloquial y vulgarmente decimos saber hacia dónde va la micro. Ya te subes a una micro y si no sabes dónde vas, ¿para qué te subiste, verdad? No tiene ningún sentido. Pero si tú tomas una micro, tomas un bus, ¿verdad? Tú lo tomas, lo abordas porque sabes que eso te va a llevar al lugar donde tú tienes planeado ir. Por eso es que, insisto, una iglesia que no sabe dónde va, jamás va a llegar a ninguna parte. Nosotros tenemos que tener súper claro hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, por qué existimos como iglesia. Y tenemos que tener súper definido y claro que es para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. ¿Y cómo Dios va a ser glorificado? Bueno, siendo verdaderos discípulos del Señor Jesucristo y dando mucho fruto para su gloria. De esa manera el Señor es glorificado. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso estamos acá, para que cada uno de nosotros comprenda el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En segundo lugar, no solo es importante entender el propósito, sino también la misión. Bueno, entendemos el propósito, ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? En lo específico, en lo concreto, ¿cuál es nuestra misión? En algunos lugares, ¿verdad?, en empresas o en instituciones se habla de la visión y la misión. La visión vendría a ser como el propósito que Dios, o sea, que esa empresa tiene. Y la misión es cómo cumplir ese propósito. ¿Ya? Nosotros simplemente estamos usando ahora otras palabras que me parecen mucho más bíblicas, mucho más cercanas, ¿verdad?, al concepto bíblico que las palabras usadas en el concepto empresarial. Pero básicamente una empresa entiende que si no apunta a un segmento o algo específico, no va a lograr nada, ¿verdad? Muchas empresas incluso apuntan muy específico a nichos, ¿verdad?, de producción y de comercio bien específicos. Ya hay empresas que apuntan específicamente a jóvenes adolescentes, por ejemplo. Hay otras empresas que apuntan a jóvenes adultos. Otras empresas que apuntan, ¿verdad?, incluso a personas mayores.
Hay empresas, ¿verdad?, que están enfocadas netamente de apuntar hacia la mujer o hacia el varón, en fin. Bueno, eso en el mundo empresarial, porque ellos han llegado a entender que necesitan también tener objetivos, metas, propósitos. Pero mucho antes de que eso existiera, mucho antes que el mundo empresarial tomara, ¿verdad?, o sacara cosas, ¿verdad?, de los conceptos bíblicos, el Señor Jesucristo ya de mucho antes, Él estratégicamente nos deja bien claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Así es que no solo el Señor acá está hablando de que cumplió el propósito, Él mismo dando el ejemplo. Padre, te he glorificado en esta tierra. Es decir, lo que tú me pediste que hiciera, el propósito por el que tú me enviaste a este mundo, yo ya lo cumplí, le está diciendo el Señor Jesucristo a su Padre Celestial, aquí en Juan 17, en esta oración, poco antes de su final. He acabado la carrera, como dice el apóstol Pablo. He guardado la fe, por lo cual estoy seguro que me está guardada la corona de vida en aquel día. Eso es lo que dice Pablo también en un momento ya en 2 Timoteo capítulo 4, también poco antes ya de literalmente perder su cabeza, de ser ejecutado, ¿verdad?, por el Imperio Romano. El Señor se lo había revelado, así que él también está usando más o menos el mismo concepto que el Señor Jesucristo. He terminado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? El apóstol Pablo también llegó a declarar: he cumplido el propósito por el que tú me enviaste. Si tuviéramos que enfrentar la muerte en algún momento segura, si tuviéramos que enfrentar la muerte segura, es decir, hoy día, en la noche o mañana me voy a morir, ¿podríamos orar de esa manera? ¿Podríamos decir: Señor, estoy listo para irme a tu presencia, porque ya he cumplido el propósito que tú me diste en este mundo? Reflexionemos en eso, pensemos en eso, porque eso nos va a ayudar a evaluar si realmente nuestra vida está enfocada en este propósito que es la gloria del Señor. Ahora, como dije, vamos a ver ahora la misión, ¿ya? La misión. ¿Cuál es nuestro rol en el cumplimiento de esta misión? ¿Cómo vamos a cumplir la misión? ¿De qué manera? ¿Ya? Según el diccionario, misión lo podemos definir como trabajo, tarea, función o encargo que una persona o unidad deben cumplir. Porque a veces se aplica este concepto también al concepto militar, de una unidad cumpliendo, ¿verdad?, con su misión. Bueno, Jesucristo también afirmó que había cumplido su misión en este mundo. Si volvemos ahí a Juan, capítulo 17, el versículo 4, ¿ya? La primera parte del versículo dice: yo te he glorificado en la tierra. En el tiempo pasado, él dice: he cumplido este propósito. Pero luego añade: he acabado, y ahí está la palabra clave de la que nos vamos a tomar, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una obra ya es algo concreto, es algo práctico que yo hago. ¿Ya? Una obra es algo que tiene que ver con algo que tú ejecutas. Una tarea, una función, un encargo, un trabajo. ¿Ya? Cuando tú vas a una obra en construcción, tú esperas ver gente trabajando, no flojeando, ¿verdad? No durmiendo, no esperando, sino trabajando. Porque eso hace de que la obra sea una obra que está siendo construida. Bueno, Jesucristo también afirmó que había cumplido no solo su propósito, sino también su misión en este mundo. ¿Y cuál fue básicamente su misión? ¿Cuál fue su misión? El encargo que él había cumplido. Bueno, miren lo que dice Juan, capítulo 17, estamos ahí mismo, el versículo 18. Dice: como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los he enviado al mundo. Esto se refiere a sus discípulos. Así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Ahora, ¿a qué Jesucristo fue enviado? ¿Y a qué Jesucristo envió a sus discípulos? Miren lo que dice Lucas, no pierdas tu texto en Juan 17, pero en Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, el versículo 10. Si no alcanza la lectura, pon mucha atención. Dice, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, esto se refiere al mismo Señor Jesucristo, es un título muy preferido que usó el Señor Jesucristo para referirse a sí mismo. Dice, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran los que nos habíamos perdido? Nosotros.
tanto sus discípulos, que en un momento, ¿verdad?, estaban perdidos en la religión, como nosotros hoy en día, y como miles de creyentes a lo largo de toda la historia hasta hoy, que hemos sido rescatados, salvados por la gracia infinita y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a eso, vino a cumplir un propósito, y dentro de ese propósito cumplir una misión. Y esa misión básicamente era rescatar al hombre perdido de la condenación del pecado y del destino eterno en el lago de fuego. Él vino a cumplir una misión y lo hizo. Por eso es que en Juan capítulo 17, el versículo 4, al final dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Él cumplió una misión y cumplió un propósito bien definido. Cumplió una tarea, una función, un encargo específico. Su misión en este mundo fue salvar a los perdidos. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y Él específicamente salvó y discipuló a un grupo de hombres que luego iban a continuar con esta misma tarea hasta lo último de la tierra. Nosotros somos enviados con este mismo encargo. Ahora, con esto en mente, volvamos nuevamente a Juan capítulo 17 y leamos una vez más el versículo 18, que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesucristo está diciendo: Padre, como tú me enviaste a cumplir esta tarea, esta tierra, y salvar al perdido, así yo los envío a ellos. De la misma manera que tú me enviaste, yo los envío al mundo. ¿Y cómo fue enviado Jesucristo a este mundo? ¿Cómo fue enviado Jesucristo a esta tierra? O más bien, ¿por qué fue enviado el Señor Jesucristo a esta tierra? La respuesta la podemos encontrar en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, Jesucristo fue enviado por amor. Así nosotros también somos enviados por amor. De tal manera que nosotros también debemos, por amor, buscar al perdido. Amar las almas perdidas para que ellos también puedan conocer de la salvación. El mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 6, el versículo 29, Juan capítulo 6, por favor, el versículo 29, dice aquí la palabra del Señor. Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se proponía Cristo al venir a esta tierra? Dice: que creáis en el que ha enviado. Esto es el Señor Jesucristo. Él fue enviado a esta tierra para salvar al pecador de sus pecados. Jesucristo siempre, en todo momento, se enfocó en cumplir su misión. En todo su ministerio terrenal, que duró aproximadamente 3 años y medio, cada cosa que Él hizo, cada cosa que Él dijo, incluso cada cosa que Él no dijo o dejó de hacer, era para cumplir su misión. Él no se distrajo en cosas banales o en cosas temporales. Él tuvo poco tiempo y ese tiempo lo aprovechó al máximo. Solo 3 años y medio y el mundo se cambió. El mundo fue cambiado. Por lo tanto, cada cosa que Él hizo o dijo fue para cumplir su misión y su propósito. Juan capítulo 4, versículo 34, estamos ahí cerca. Juan capítulo 4, el versículo 34, Jesús le dijo esto en el contexto cuando Jesús, ¿verdad?, está conversando con la mujer samaritana. Y llegaron los discípulos de Jesús después de una larga caminata, ¿verdad?, y le dijeron: Señor, trajimos comida para que te alimentes. Pero mira lo que responde el Señor en el versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué dice? Y que acabe su obra. Esos 3 años y medio el Señor ya lo tenía planificado. Y Él tenía un propósito para cumplir su tarea en este mundo. Y dejar a un grupo, un ejército de hombres y mujeres, discípulos suyos, que llegaran con el Evangelio, con el nombre de Cristo y con la gloria del Señor hasta lo último de la tierra. Así es que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no solo afirmó que había cumplido su misión en este mundo, sino que también delegó esta misma misión ¿a quiénes? A nosotros, sus discípulos. Nos encargó esta misma misión para que tú y yo, para que nosotros como iglesia la pudiéramos cumplir. Allá en Juan capítulo 4, estamos ahí, ¿verdad? Por favor, acompáñame al versículo 35, al final ya casi de esta historia. Dice:
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos, le dijo a sus discípulos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, ahora es el tiempo, ahora es el momento de entrar en las labores y cumplir la tarea. Verso 36, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus, ¿qué dice? Labores. ¿Cuál es nuestra labor hoy en día? Esto mismo, alzar nuestros ojos y ver que el mundo está blanco para la siega, está listo para ser cosechado, para que otros también sean rescatados, otros que también están perdidos en sus delitos y pecados puedan ser rescatados, puedan ser salvados, puedan ser hallados, aquellos que están perdidos puedan ser hallados y llevados a la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo, ya minutos antes de partir, allá en Mateo capítulo 28, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y luego añade, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque el Señor no nos deja solos en el cumplimiento de esta tarea. Somos encomendados a ser testigos y a dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en Hechos capítulo 1, por ejemplo, versículo 8, ya lo podemos buscar, dice Hechos capítulo 1, el versículo 8, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y qué dice? Y hasta lo último de la tierra. También somos encomendados a ser testigos y dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para dar testimonio del Padre, de que era enviado por el Padre para venir y buscar lo que se había perdido. De la misma manera, el Señor Jesucristo, después de su muerte y resurrección, nos encomienda a nosotros ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y llegar hasta lo último de la tierra siendo testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del Evangelio. Testigos, ¿verdad?, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Testigos de vidas convertidas para la gloria del Señor. Hechos capítulo 20. Estamos ahí en el libro de Hechos, ahora el capítulo 20 y el versículo 24. Hechos 20, 24. Y aquí vamos a ver las palabras del apóstol Pablo al respecto, en cuanto a su misión, a la misión, ¿verdad?, que él muy claramente entendía que tenía que cumplir. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Por favor, ponen atención a lo que dice aquí, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, no hago caso de los problemas económicos, no hago caso de los problemas, ¿verdad?, humanos, no hago caso, ¿verdad?, de las enfermedades, no hago caso de los peligros. De hecho, Pablo se enfrentó a muchos peligros para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. No hago caso de nada. No hago caso si tengo hambre o estoy satisfecho, si soy rico o soy pobre. No hago caso de estas cosas que son temporales y banales. Dice, de ninguna cosa hago caso, incluso mire lo que añade, ni estimo preciosa mi vida. O sea, ni siquiera yo estimo que mi vida es lo más relevante o lo más importante. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, ¿qué dice? Que acabe mi carrera con gozo. Que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era la actitud del apóstol Pablo. Él tenía muy claro su propósito y tenía muy clara su misión. Y él lo que está declarando es eso, de ninguna cosa, nada me interesa más que cumplir el propósito y la misión de Dios en esta tierra. Por eso es que él declara, con tal que acabe mi carrera con gozo. No hay mayor gozo que el gozo de una tarea cumplida. Que el gozo, ¿verdad?, de llegar a la presencia del Señor y que el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
No hay nada más gozoso que terminar una labor importantísima y poder decir a nuestro Señor, misión cumplida. No hay nada más gozoso que poder cumplir el propósito por el que Dios nos tiene en este mundo. Cuando muchos jóvenes hoy en día andan perdidos, tratando de encontrar un propósito a la vida, y muchos de ellos no lo encuentran y llegan, ¿verdad?, al extremo del suicidio, nosotros como hijos del Señor sí tenemos claro el propósito. Sí tenemos claro ese propósito. Pablo decía, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio, el servicio, la obra que recibí del Señor, la encomendación, la tarea, la encomendación que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, que es el pasaje que les cité hace un momento atrás, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, miren lo que dice aquí ya al final de su vida el apóstol Pablo. Ya está muy pronto, ¿verdad?, a ser decapitado por Nerón, porque así murió, y ya partir a la presencia del Señor. En 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira qué maravillosas palabras del apóstol. ¿Nos podemos identificar con estas palabras? Como dije hace un momento atrás, si supiéramos con fecha exacta el día de la venida del Señor, supongamos que no va a ocurrir porque nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor nos revelara, mañana a esta hora viene el Señor. O si supiéramos el día de nuestra partida de este mundo, mañana a esta hora vamos a morir, sí o sí. No sé, cualquier cosa que pueda pasar. ¿Podemos hoy en la noche orar de esta manera al Padre? Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Podríamos decir de esa manera como el Señor Jesucristo, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese? ¿He cumplido el propósito que me diste aquí en este mundo? Que es glorificar a Dios y ganar almas, llegar a otros con la luz del Evangelio y de esa forma reconciliar al hombre con Dios. Somos encomendados a ser testigos del Evangelio para que otras personas hallen la verdad, sean renacidos y sean reconciliados con el Señor. El mismo Pablo allá busquemos 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1. Si no alcanzas a llegar con estas lecturas, por favor pon atención. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es pasearte por la Escritura, básicamente para que comprendas que en toda ella el Señor nos muestra un objetivo muy claro, un propósito y una misión bien específica. No es algo aislado, no es algo antojadizo, no es simplemente un capricho. Es algo bien definido en la palabra del Señor. Y en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este servicio, esta tarea, es lo que dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no decaemos, no nos desanimamos, no nos desalentamos, no lo dejamos a un lado por otras cosas que nos puedan distraer, es lo que está diciendo. Ahora, saltemos de ahí al capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17, porque sigue básicamente añadiendo el mismo argumento. Luego dice en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación de vida, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Dice el versículo 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué? Dice el ministerio, el servicio, la tarea, ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice ahí el versículo 20, ¿verdad? Así que, en conclusión, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres en esta tierra? No eres un ingeniero, no eres un abogado, no eres un médico, no eres un estudiante, no eres un carpintero, no eres un uniformado. No, si tú eres un hijo de Dios, eres ¿qué? Un embajador. Un embajador en el nombre de Cristo.
Cristo. Esa es tu misión, ese es tu propósito. Para eso existimos, para ser embajadores en nombre de Cristo. Para que otros, al igual que tú, al igual que yo, por la pura gracia de Jesucristo, nos reconciliemos con Dios. Para que nuestros pecados sean perdonados y para que nuestras vidas glorifiquen a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro testimonio de vida. En otras palabras, nuestra misión es ganar almas para que se reconcilien con Dios. ¿Te acuerdas que dije con respecto al propósito? Nuestro propósito es glorificar a Dios con todo nuestro ser. ¿Y cuál es nuestra misión? Ganar almas para que otros también se reconcilien con Dios. Ahí está nuestro propósito, ahí está nuestra misión. Ahora, finalmente, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que somos? Somos embajadores. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa ser un embajador del Evangelio? Un embajador del ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa ser un embajador? Bueno, ahora vamos a hablar de la identidad. ¿Cómo vamos a cumplir con nuestro propósito y misión en este mundo? Bueno, básicamente, hermanos, identificándonos con Cristo. Haciendo que nuestra identidad sea la identidad de Jesucristo. Mira, es interesante que Jesucristo se identificó con su Padre. Se identificó con su Padre. Ya en Juan capítulo 17, en nuestro texto, versículo Juan 17, 5 al 8, Juan capítulo 17, versículo 5 al 8, el Señor Jesucristo dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, dice, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El Señor Jesucristo se identificó con su Padre. Él vino a hacer la obra que su Padre le encomendó que hiciese. ¿Te acuerdas cuando allá en Juan capítulo 14 Tomás le preguntó al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo? Tomás, tanto tiempo que estaba contigo y no me conoces. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora, miren lo que dice aquí en Juan 17, versículo 21 en adelante. La gloria que me diste, yo les he dado, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor se está identificando con el Padre y cómo Él nos está identificando consigo mismo. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, dice, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto nos habla de la identidad. Esto nos habla de cómo nosotros vamos a cumplir nuestro propósito y nuestra misión. Nos identificamos con Jesucristo cuando comenzamos básicamente a parecernos a Él. Cuando tú y yo nos comenzamos a parecer tanto a Cristo que el mundo, en vez de vernos a nosotros, ve a Cristo, de esa manera nos estamos identificando con el Señor. Y de esa manera estamos cumpliendo con el propósito de ser testigos del Evangelio. En otras palabras, nos identificamos con Cristo al conformarnos a su imagen día a día. Día a día. Y de esa manera estamos dando testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo busquen, allá en Hechos capítulo 12, dice la Escritura que en Antioquía a los creyentes, a los seguidores de Cristo, se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. Por primera vez allá en Antioquía se les comenzó a ellos a llamar cristianos. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Etimológicamente significa Cristo en pequeño o pequeños Cristos. ¿Sabes por qué? Por una razón muy simple. Esta gente que predicaba el Evangelio de Jesucristo empezaba a verse como Cristo. Todos se veían iguales.
La gente los miraba y dice, mira, este habla lo mismo que el otro día que me encontré con... Y hablan exactamente lo mismo. Se parecen, viven de la misma manera, tienen las mismas costumbres, actúan de la misma forma, reaccionan de la misma manera, hablan las mismas cosas. Todos ellos se parecen a su maestro. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Cuando tú y yo nos comenzamos a parecer a Cristo, a ser conformados a la imagen de Cristo, estamos siendo verdaderos, ¿verdad? Estamos siendo verdaderos embajadores del ministerio de la reconciliación. ¿Saben lo que es un embajador? Básicamente un embajador es una persona, ¿verdad?, designada por un gobierno que lo representa en otro país. Estando en un país extranjero, ya lo que él hace, lo que él dice, supuestamente, debería ser lo mismo que si lo estuviera diciendo, ¿verdad?, el país de origen. Es decir, es un representante. Eso somos nosotros. Somos representantes. ¿Tú representas a quién en tu universidad? ¿Tú representas a quién en tu trabajo, en tu colegio, en tu barrio, en tu familia? ¿A quién estás representando? ¿A quién? A Cristo. No te representas a ti mismo. Tú eres un embajador del Señor Jesucristo. Un ministro del Evangelio. De lo que acabamos de leer. De esa manera tú cumples el propósito y la misión del Señor Jesucristo, pareciéndonos a Cristo. ¿Cuál es el problema en todo esto? Bueno, el problema es que a veces no nos parecemos a Cristo. Por nuestras reacciones, por nuestras palabras, o peor aún, por nuestras actitudes. A veces no nos parecemos a Cristo, nos parecemos más al mundo. Nos parecemos más al hombre antiguo, al hombre viejo, que supuestamente dejamos atrás. Nos parecemos, ¿verdad?, a lo que otros tienen la expectativa de que seamos, pero no nos estamos pareciendo a Cristo. Nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras palabras, nuestros pensamientos muchas veces no son los de Cristo. Y ahí está el problema. Ya estamos dejando de ser representantes. Si un embajador, ¿verdad?, en otro país habla algo que es diferente a lo que es la política del país de origen, ya no está cumpliendo su función de diplomático, ¿verdad?, de embajador. Está, como quien dice, por las suyas. ¿No es cierto? De la misma manera, muchos de nosotros, como hijos del Señor, andamos en este mundo por las nuestras. Y no cumpliendo ni el propósito, ni la misión de Cristo. Porque para que cumplamos el propósito y cumplamos la misión de Cristo, necesariamente tenemos que parecernos a Jesucristo. Tenemos que ser como Él. Escucha esto. Por eso, hermanos, existe nuestra iglesia. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, una iglesia existe para perfeccionarnos, a parecernos a Cristo, para capacitarnos en parecernos a Cristo, para completarnos en parecernos a Cristo, para exhortarnos, si fuera necesario, en parecernos al Señor Jesucristo. Y de esa manera cumplir su propósito y su misión en esta tierra. Miren lo que dice Filipenses 3, 7 al 14. Porque somos día a día transformados y amoldados a su semejanza, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante dice: pero cuántas cosas, dice el apóstol Pablo, cuántas cosas del pasado, de mi vida en este mundo, mis logros, mi trabajo, mi conocimiento, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Saltemos al versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tanto que nos cuesta, ¿verdad?, dejar atrás el pasado. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome. Es casi como una figura literaria, ¿verdad?, de extenderme hacia adelante y no mirar hacia atrás. Extendiéndome, dice, estoy leyendo el versículo 13, extendiéndome, dice, a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como dice más tarde el libro de Hebreos, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es por eso que nos despojamos de todo el pecado y todo el peso que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y solo algunos pasajes en 2 Corintios 3:18, vamos a ver cómo este propósito de vida es fundamental para un hijo de Dios. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, dice. Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? ¿En qué somos transformados? En la misma imagen. El contexto está hablando del Señor Jesucristo. En la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y sabe quién es el que nos ayuda en este proceso de transformación? Dice acá, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo te ayuda en ese proceso de transformación, de parecerte a Cristo. No lo busques, pero en Romanos 8, por eso somos salvados. Por eso somos justificados, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, hermanos, pareciéndonos a Cristo, siendo transformados en su imagen, permanecemos en Cristo y damos fruto, más fruto, mucho fruto, y fruto que permanece, glorificando así a nuestro Padre Celestial. ¿Te acuerdas que lo que vimos en Juan capítulo 15, versículo 8? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, hermanas, amigos, por eso existe nuestra iglesia. Por esto existe nuestra iglesia, para cumplir el propósito y la misión de Dios en este mundo, por medio de discipular, completar, perfeccionar y disciplinar a creyentes, para que lleguemos a ser idénticos o semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vidas que reflejen la imagen, la identidad de Jesucristo en medio de un mundo perdido. Para eso existimos, hermanos. Nuestra identidad debe ser parecernos cada día más a Cristo. En un sentido, perdemos nuestra identidad individual para asumir la identidad de nuestro Señor, al parecernos a Él. Nuestra identidad debe ser parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, para mostrarlo al mundo, para que el mundo no nos vea a nosotros, vea a Cristo, siendo así verdaderos discípulos del Maestro y dando así fruto para la gloria del Señor. En conclusión, todo creyente debería hacerse 3 preguntas fundamentales. ¿Para qué vengo a la iglesia? Esa es una primera pregunta muy válida. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Solo para entretenerme? ¿Solo para pasar un buen rato o para sentirme bien? Porque ese es un propósito religioso. Quizás en muchas otras iglesias te vas a sentir mucho mejor, o te vas a sentir bien, o te vas a sentir cómodo. Esto es bueno, pero no es el propósito fundamental de por qué existe una iglesia. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Vengo realmente para glorificar a Dios? ¿O para que Dios sea glorificado en mi vida y para cumplir el propósito por el cual Dios me llamó? Y es más, al venir a la iglesia, estoy siendo transformado, estoy dejándome transformar de día en día, de gloria en gloria, la imagen del Señor. La segunda pregunta, no solo por qué vengo a la iglesia, sino para qué vengo a la iglesia. ¿Vengo a cumplir el propósito del Señor? ¿Vengo a cumplir la misión del Señor? ¿Vengo a dejar que el Señor transforme mi vida? ¿O solo vengo? ¿Solo asisto? Eso es algo que ocurre muy comúnmente en una religión. Tú vas, estás, te vas y sigues siendo el mismo. Pero eso no es algo que debería ocurrir en una iglesia cristiana. En una genuina iglesia cristiana, en una genuina iglesia bíblica, estamos acá para ser perfeccionados, para ser transformados, para ser conformados a la imagen de Cristo, para parecernos más a Él en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Y así mostrar al mundo a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado,
A un Cristo que aún camina en medio de estas calles de este mundo sucio y perverso por el pecado, siendo luminares en el mundo. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión. Y la forma de cumplir ese propósito y esa misión es ser como Cristo. Y la última pregunta, ¿en qué he cambiado o sido transformado por venir a esta iglesia? ¿En qué he cambiado o he sido transformado por venir a esta iglesia? ¿Mi vida ha cambiado? ¿Realmente se está cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? ¿Soy una persona, después de años de venir o de un tiempo de venir a esta iglesia, soy una persona diferente? Y siendo diferente, ¿estoy siendo más parecido a mi Señor Jesucristo, a mi Maestro? Bueno, todas estas preguntas en realidad que pueden sonar un tanto incómodas tal vez para algunos, son fundamentales. Porque apuntan a reflexionar en cuanto al propósito, la misión y la identidad de nuestra iglesia. Hermanos, nosotros tenemos una visión, si lo pudiéramos usar en términos empresariales hoy en día, muy clara. Una visión global. Queremos que el nombre, queremos que la gloria y queremos que la salvación del Señor sean conocidos en todo el mundo. No estamos aquí solamente para tener un show o tener una reunión motivacional, ¿verdad? O quizás simplemente para llegar a sanar nuestras heridas, porque para eso tenemos también la palabra del Señor, personal. Estamos acá para ser conformados a la imagen de Cristo y ser perfeccionados a su semejanza. Y todo miembro de una iglesia local debe tener un claro entendimiento de su misión, su propósito y su identidad en Cristo. Nuevamente, glorificar a Dios en nuestra misión. Ganar almas, hacer conocido su nombre a todas las naciones es nuestro propósito. Y hacer discípulos hasta el último de la tierra es nuestra identidad. Por sobre todas las cosas, nosotros somos discípulos de Jesucristo. Me llama la atención que hay lugares donde llamarse a sí mismo cristiano es casi una ofensa. Estando en una oportunidad en Marruecos, lo que más nos decían es que no dijéramos que éramos cristianos, porque el término cristiano es tan mal entendido en estos lugares, porque para ellos ser cristiano es ser como Michael Jackson, que fue velado en una iglesia bautista cuando se murió cantando Amazing Grace. Eso es lo que el mundo árabe ve desde el cristianismo. Ser cristiano para ellos, ¿verdad?, es ser como, ¿verdad?, Elvis Presley, que cantaba himnos en su infancia. Eso es ser cristiano para ellos. Con razón, ¿verdad?, ellos llaman a los cristianos paganos. Ellos mismos llaman al mundo cristiano. Ser cristiano en África, ¿verdad?, en el mundo árabe, para ellos es el concepto del cristiano de las cruzadas. De un guerrero, ¿verdad?, que llegaba a invadir o a conquistar. Ese es el concepto que ellos tienen. Entonces ellos nos decían, cuando se identifíquense como discípulos de Isha, es el nombre para Jesús, lectores del Injil, es el nombre en árabe, ¿no es cierto?, para Evangelio, o Biblia, en el contexto que ellos lo puedan entender. Somos discípulos de Jesucristo, lectores de la Biblia. Y de esa manera ellos entendían, no es el cristiano del mundo occidental, no es el cristiano, ¿verdad?, del mundo occidentalizado, que es un cristiano light, que es un cristiano, ¿verdad?, egoísta, que es un cristiano mundano, que es un cristiano pagano. Porque ese es el concepto que ellos tienen. A ellos lo han formado de esa manera. Entonces cuando tú le dices, no, yo soy un discípulo de Cristo, ellos entienden el concepto y entienden muy bien el concepto de discipulado. Ellos tienen a sus imanes como el pastor, es como el líder, ¿verdad?, allá de una mezquita, y ellos, ¿verdad?, en ese concepto ya entienden lo que es un discípulo. Bueno, de la misma forma, hermano, nosotros tenemos que entender hoy en día que más que usar el término cristiano o llamarme a mí mismo cristiano, debo ser un cristiano. Y para ser un cristiano genuino, verdadero, debo tener muy en claro la misión, el propósito y mi identidad con respecto a Cristo. ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo? ¿Estoy pareciéndome a mi Maestro? ¿Estoy siendo transformado y conformado a su imagen? Bueno, todas estas preguntas es algo que necesitamos reflexionar y necesitamos meditar para así comprender, ¿verdad?, el propósito también de por qué estamos acá. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra.